Vientos de cambio soplan por toda la República y Coahuila no es la excepción. Dentro de los 32 lugares, espacios y territorios que habrán de tener la disputa, la madre de todas las batallas el año que entra para la presidencia, Coahuila merece una atención específica. Es el único estado en donde queda ese otrora partido hegemónico y hoy partido local coahuilense llamado el PRI. Y para platicar un poco de la experiencia compartida, porque lo saben, allá estamos también trabajando, pero en voz de uno de los más importantes dirigentes del obradorismo en Coahuila, hoy el soberano se viste de manteles largos y le damos la bienvenida, así que espero que todos aplaudan cuando dé su nombre, a Luis Fernando Salazar, que está en el estudio del soberano. ¡Bravo! Gracias a todas las personas que nos acompañan y sintonizan esta entrevista. Luis Fernando, gracias por estar aquí en El Soberano. Gracias, Toño, gracias al soberano. Encantado de estar aquí contigo. ¿Es Coahuila el último bastión del PRI? Quizá después de Durango es Manolo Jiménez y el PRI en Coahuila el último bastión que habrá de enfrentar al siguiente obradorismo que llegará sin duda con la doctora Claudia Sheinbaum a tutelar los destinos de este país. ¿Puede Manolo Jiménez convertirse en el último gobernador del PRI? Pero hoy por hoy es gobernador electo después de una elección en donde le gana a el proyecto que tú y yo defendemos 3-1. ¿Por qué Morena no logra triunfar en Coahuila? Bien, primero, efectivamente, para nuestra desgracia, porque los dos lo padecemos, en enero de este año, hace 9 meses, yo creo que no había una sola encuesta donde no nos pusieran 10, 12 puntos arriba. Fue una oportunidad desperdiciada. Efectivamente, que un movimiento como este, con un partido como este, con un presidente como este, no haya logrado concretar el anhelo de cambio que tenemos los coahuilenses, porque se hicieron mal las cosas, porque hubo, yo creo que hasta cierta displicencia, tomarse a la ligera lo que en realidad nos estábamos jugando en Coahuila, pues arrojó que tuviéramos una caída estrepitosa, que Morena no ganara la gobernatura, que era lo lógico que ocurriera. Y hoy, pues tú y yo y muchos más en Coahuila estamos llamados a redoblar esfuerzos y a continuar trabajando, porque efectivamente la transformación tiene que llegar a Coahuila. Estamos contentos porque la doctora Claudia Sheinbaum va a ser quien tome las riendas del país, ya tomó las riendas de este movimiento transformador y estamos llamados, obligados a que todo lo que ha pasado y ha repercutido favorablemente en el país pase en Coahuila. O sea, el estado, nuestro estado donde la revolución, la tierra de Madero, todo esto, la de Carranza, resulta que tristemente, pues sí, el último año que tenga Manolo Jiménez, hoy gobernador electo, sí se va a cumplir el dicho de que si hay un mal que dure 100 años, y es el PRI de Coahuila. Sí va a durar 100 años el PRI en Coahuila. Es bien importante lo que estamos haciendo en este momento porque es una conversación, yo creo, inédita, en la medida en la que mucho se habló del proceso interno de Morena frente a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, posteriormente la gubernatura, porque hubo un aspirante que ganó y un aspirante que perdió, que no estuvo satisfecho con los resultados y en voz del propio presidente lo dejó colgado después de no regresarle ya ni siquiera el saludo. Pero también perdiste tú. Sí. Y tú acataste el resultado de la encuesta. Vale mucho la pena también platicar un poco cómo fue para ti ese momento, porque mucho se criticó si el método de la encuesta, si el candidato, pero yo creo que pues es una excepcionalidad de un hombre que traicionó al movimiento y no un error estructural de nuestro movimiento, de nuestro partido, definir las candidaturas por encuesta. Tú acataste el resultado habiendo perdido además por muy poquito. Mira, de las 3 encuestas, Toño, te puedo decir que una la ganamos, bueno, una la gané, otra encuesta la perdí por .75 décimas, más bien por .75 décimas, no empaté 5-5 esa encuesta y la otra la pedimos por 2 puntos. O sea, creo, si me apuran, porque esto se lo escuché a Citlali, a nuestra secretaria general, que es el estado que ha tenido la disputa más cercana en encuestas.
Pero pues uno cuando llega a un lugar y acata las reglas, porque además empeñas la palabra por escrito. A ti te dijeron, esto van a ser las circunstancias. y me dijeron no hay margen de error. No hay margen de error. Me dijeron salgas arriba por medio punto porcentual, eso es. O abajo. O abajo. Obviamente, no te voy a decir. Y acataste la regla. O sea, sí en la mesa dije, oye, está muy cerrado. Pero yo sabía lo que había firmado y acepté. Acepté, quería ganar, pero cuando uno entra, uno sabe que puede ganar y puede perder. Y además, yo estoy muy agradecido con el movimiento, con el partido, porque la verdad es que ha habido claridad. O sea, podrán unos quejarse porque el resultado no es el que querían, pero yo no me puedo quejar porque las cosas no fueron distinto a como me las plantearon. Yo esperaba ganar. Y yo lamento mucho que Mejía, que además tuvo una oportunidad inédita de exposición, un privilegio haber estado en la mañanera prácticamente un año, porque la decisión se prolongó hasta el 12 de diciembre. Él llevaba desde enero apareciendo en la mañanera, utilizando el aparato que le daba su encargo de la Subsecretaría de Seguridad. Y Mejía Verdeja no solamente fue un ingrato, sino que además quedó en tercer lugar y quedó en un lejano tercer lugar. Y esta ingratitud la paga traicionando al movimiento, y efectivamente fue una de las tantas causas, porque es multifactorial el triunfo y la derrota, por la que Morena pierde Coahuila. Hay una división porque hay un vacío también en la candidatura de Morena. No me parece que el candidato de nosotros no abrazó, no tomó la bandera de cambio opositora que la gente estaba esperando que tomara con la fuerza que la tenía que tomar, y alguien más ocupó el lugar. Y se confundieron y se fueron, y pasó lo que pasa en Coahuila, que se divide la oposición. Y bueno, en este caso nos toca a nosotros perder, nos toca ahora promover el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y desde los espacios que, como tú, vas a ser de los pocos privilegiados coahuilenses que vas a poder tener este espacio, pues demostrarle a la gente de Coahuila que en el movimiento gobernamos bien, claro, que respondemos, que somos confiables, que se gobierna con honestidad, con transparencia, con efectividad. Y es lo que tenemos que aprovechar. Decimos que no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota, pero se antoja difícil. Dime tú si no. Se antoja difícil con una oposición dividida, con una situación en donde pareciera que no hay descontento en contra del PRI. Se dice y se acompaña la figura de Manolo Jiménez como del cambio generacional. Ya no son los Moreira, limpia el PRI, ¿no? No, o sea, como que limpia el PRI. Limpia. 25 años nosotros estuvimos colgados de la liana de la deuda. Hoy parece que es un asunto lejano. Tú como senador incluso llegaste a defenderlo fuerte y tendido. Has dado cuenta de cómo no se ha pagado un chingado peso de capital. Tenemos puro interés. O sea, realmente crítica es la circunstancia, pero se antoja difícil con la oposición dividida, con Morena retrocediendo en la marca. ¿Por qué habría todavía razones para luchar para que en Coahuila triunfe el movimiento de la Cuarta Transformación? Porque se lo debemos a los ciudadanos de Coahuila, a los hombres, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños. Porque el presidente, por ejemplo, en Torreón, que de ahí somos, tiene una aprobación del 75%. O sea, es de las ciudades, es de los municipios donde mejor aprobación tiene. Oye, ¿y en Saltillo? Nuestro presidente, pues también está muy bien aprobado. Sí. No como Torreón, pero en realidad nuestro presidente tiene una gran calificación aprobatoria en Coahuila. ¿Y por qué nosotros no estamos capitalizando eso? Porque cometemos errores, porque no tenemos el momento de reflexionar. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué si íbamos ganando? ¿Por qué perdimos el partido? ¿Por qué se nos fue? ¿Por qué nos estamos permitiendo que la gente de Coahuila siga esperando y que hoy se conformen? Tú lo dijiste bien, pues yo denuncié la megadeuda de Moreira
en México, en Estados Unidos, en la entonces PGR, en la Fiscalía. Hice un sinnúmero de cosas y hoy, después de prácticamente 20 años que ya hemos pagado más de 40,000 millones de pesos de puros intereses, que seguimos debiendo los 40,000 millones de pesos, pues tristemente a los ciudadanos ya lo olvidaron. ¿Por qué? Porque alguien más está ocupando este espacio y hemos sido incapaces de transmitir lo que hace el movimiento transformador en el país, lo que ocurre en Quintana Roo, lo que ocurre en la Ciudad de México, lo que ocurre en tantos estados donde efectivamente se gobierna de manera diferente. Y hemos sido presas, víctimas de intereses mezquinos de quienes ocuparon un espacio y por permanecer se han llevado entre las patas a muchas generaciones, incluidos nosotros. Muchas de las personas que quizá estén viendo esto podrán pensar, bueno, pues hasta ahora no parece que Coahuila fuera un estado distinto. Pues sí, está difícil, sí, gobierna el PRI, pero creo que vale mucho la pena dar cuenta de que cuando tienes 96 años de un mismo equipo político, hacer política opositora, un poco dar honor a quien honor merece, porque se dice fácil lo que acabas de mencionar, 20 años de oposición al pre-gobierno, se dice fácil, pero se controlan medios de comunicación, se controlan universidades, se controla el Poder Judicial, se controla centros educativos, se controla la policía. No resulta fácil en los minutos que vamos aquí poder transmitirle a los hombres y mujeres de fuera de Coahuila, pero que esto yo creo que sí le hace mucho sentido a la gente que sí vive en el estado. Entonces el movimiento obradorista quizá, no sé tú, dime, tendrá que pensar en nuevas formas de comunicar o en nuevas formas de atender las problemáticas de siempre. La gente puede seguir queriendo tener agua, luz, vivienda, drenaje, vestido, buen salario, pero Coahuila, desértico como es y desconectado como está, pareciera tampoco que hay, pareciera que no hay entonces un proyecto de desarrollo coahuilense. Es decir, cuando alguien te dice Coahuila va hacia qué, difícilmente podemos pensar en qué proyecto de nación, qué proyecto de estado queremos en Coahuila. Y tristemente parece que... ¿Cómo recomponer eso, pues? Ya hay como una aceptación, una conformidad de administrar los problemas. De decir, pues ya no hay dinero para obra, ya no hay dinero para nada más que para pagar la deuda y tener seguridad. Y entonces nos estamos haciendo este tamaño, porque evidentemente es muy importante la seguridad, pero también era importante el bienestar, el desarrollo. Claro. Tú vas a cualquier colonia de Coahuila, de cualquier municipio de Coahuila, la de Torreón, escoge la que quieras, están abandonadas. Están abandonadas, parecen zonas de guerra, no hay agua potable, no hay agua realmente en las colonias y parece que a la gente no le importa porque la responsabilidad de tener una oposición desarticulada no hace que se capitalice realmente la causa ciudadana de inconformidad. O sea, estamos nosotros sin articular estos grandes problemas y ahora resulta que pues como si Coahuila fuera la gran maravilla y como si no tuviera problemas. Como si no tuviéramos la posibilidad de detonar este gran desarrollo al tener la frontera, una frontera de más de 500 kilómetros con Estados Unidos, claro, con la economía más fuerte del mundo, con Texas, y que a tan solo 3 horas de la frontera te encuentres mineros viviendo en condiciones terriblemente desfavorables, de riesgo, de falta de salud, de subdesarrollo. Y pues esto no habla de un estado que esté a la vanguardia, pero nos han quitado tantas cosas, un estado que tiene más de 5,000 desaparecidos, un estado con la mayor deuda per cápita del país, un estado con problemas de falta de agua, con problemas de contaminación, con el desempleo, con lo que ocurrió en Altos Hornos de México. Bueno, este estado parece con la matanza de Allende. Claro. Pues ahora resulta que las cosas se nos han borrado. Y yo realmente creo que el gran reto pasta de conchos, donde salieron a pie los reos en Piedras Negras, yo creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte porque no puede ser que nos borren la memoria como en la película de Hombres de Negro, que ¡pum!, se acabó.
Y otra vez, y bueno, aquí ya un Moreira pasó otro, nos endeudaron, padecimos lo peor y como si no hubiera otra opción. Pero eso creo que ya es responsabilidad nuestra. El año que viene, nuestra república nos da la oportunidad de elegir, por lo menos en Coahuila, a la próxima presidenta de México, a los próximos senadores, a los próximos alcaldes y a los próximos diputados federales. ¿Cómo crees tú que tendría que ser, o cuál crees tú que tendría que ser la primera prioridad para las personas que aspiren a ser uno de estos cargos? Porque creo que hay que y eso siempre lo hemos hecho en el Soberano, reivindicar que el noble oficio de la política es lo más bello a lo que uno se puede dedicar, y hay que convocar a que quienes tengan espíritu de cambio lo haga con la política transformadora. Y se viene un proceso de convocatoria que en Coahuila, como en el Estado de México también, pero particularmente en Coahuila, pues termina un ciclo que va a durar casi 2 años. La elección del 23 está pegada con el 24. Tenemos una candidata o posible candidata que va a ser la doctora, que tiene muy presente el tema del agua y su proyecto de nación. Lo ha dicho, ha estado en Coahuila, lo ha hablado, lo ha hecho. Apenas hace unos días también tuvo una reunión instalando una de sus comisiones sectoriales sobre el tema del agua en Torreón. Pero los senadores que defienden a Coahuila en el pacto republicano, los alcaldes que son los encargados, o las alcaldesas que son las encargadas de hacer que el gobierno municipal sienta la transformación en lo más inmediato, y por supuesto sus diputados federales. Yo ya tengo el honrosísimo cargo de luchar en el Congreso local, o lucharé en el Congreso local. Pero si tú pudieras visualizar cuál sería el orden de prioridades a donde tendríamos que llevar estas posiciones para formar parte del proyecto nacional, ¿qué dirías? Una convicción completa, compromiso de llevar a cabo el proyecto transformador a Coahuila. ¿Cómo lo digo? Con testimonio, con trabajo presencial. En este caso, en Coahuila resulta que hay personas que se aparecen, como fue el caso de Mejía, después de una ausencia de 22 años, regresa, ni siquiera tenía el INE de Coahuila, regresa a Coahuila. La gente no es tonta, o sea, la gente identifica perfectamente el arraigo, y otra cosa fundamental, no le gustan este tipo de personajes que utilizan la elección, el espacio, la coyuntura para aparecer, pero que se vuelven a ir. Y creo que nos ha costado tener espacios que por el movimiento se han conquistado y que luego no se ocuparon de manera responsable. Entonces el compromiso, la convicción, el trabajo testimonial, presencial, y sobre todo yo te diría que tener la congruencia de ser siempre opositor, porque en Coahuila se desdibuja la oposición permanentemente. Claro. O sea, la cualidad de la oposición en Coahuila es que es de mentiras, ¿no? O sea, tristemente, yo con orgullo te puedo decir, llevo toda mi vida, 25 años siendo opositor, pero yo he visto hoy desfilar a muchos que decían ser opositores, que hoy están abrazando, festejando y aplaudiendo como focas a quienes endeudaron Coahuila y a quienes juraron al pueblo defender de sus intereses. Hoy están pactando con ellos, ya no en lo oscuro, abiertamente, sí, y a plena luz del día, y como si nada ocurriera. Entonces, recuperar este sentido opositor de congruencia. Y ¿qué hizo el presidente? El presidente caminó el país años y años y años, y todo el mundo sabía que el cambio honesto, el colocar en primer lugar a los pobres y la transformación iba a llegar con un hombre que no desistió. De eso yo te lo he escuchado y lo he aprendido también de ti. Realmente nos hacemos dirigentes, nos construimos con el trabajo diario. La política para mí es artesanal, se hace a mano. Claro. No es automática de que alguien me impuso, y eso es lo valioso del movimiento. Nada más que si nosotros no somos capaces de tener políticos representantes del movimiento en Coahuila, la gente no nos va a creer. Y creo que lo importante es colocarnos, porque somos congruentes, porque somos consistentes con la figura opositora al PRI, en este caso al PRI de Coahuila, que ha sido feroz para controlar los destinos del Estado.
Si tú tuvieras que decir el principal problema de Coahuila es, y pensaras en uno, ¿cuál dirías? Corrupción. La corrupción permitió que nos endeudaran, nos robaran el futuro, nos convirtiéramos en un estado caro para vivir, para nacer, para morir, para contraer matrimonio, para divorciarte, porque los trámites eran más caros, para tener un carro, una bicicleta, porque nos costó en los servicios de salud, porque la corrupción se robaron las pensiones de los maestros, porque la corrupción se robó el destino de la seguridad por muchos años en Coahuila, y que yo creo que ha sido el gran cáncer, no solo del país, que el presidente lo ha combatido bien, permanece en Coahuila y han sido capaces de presentárnoslo como la solución, de mutar. Ese es lo que hay que estudiar del PRI de Coahuila, que ahora ellos se venden como la solución responsable frente al problema que ellos generaron. Claro. Y son unos incongruentes y creo que siguen gobernando con el gran sello de la corrupción. Nos falta participar también, me refiero políticamente. Pienso que no sé si fue la cantidad de problemas que llegamos a tener, pero como que hay una displicencia de que ya no hagas pleito a Tolini, ya no, estamos bien así, no le muevas. Sí. Porque se han ido cooptando intereses y realmente tenemos que mantener como oposición la convicción de que este movimiento transformador va a llegar a Coahuila, a sus municipios, a los distritos federales, no solamente a los locales donde ya estás, al Senado y gobernar con el ejemplo. Que la gente diga, oye, todos estos grandes beneficios que ha traído la transformación son por este movimiento, por este gobierno, por este presidente, va a continuar. Así deseamos, así va a ser. Pero tiene que haber una parte de ese movimiento en Coahuila. O sea, ¿qué mejor sería que tener un alcalde de Morena que tuviera una gran interlocución con el gobierno de México, diputados federales que gestionaran el presupuesto para lo que requiere Coahuila, todas estas cosas que se nos va poco a poco se nos están yendo oportunidades para presentarnos como lo que somos, la mejor opción. Oye, ¿y no te da miedo? No. ¿Miedo de qué? No, es que hacer política en Coahuila tampoco es cosa fácil. Sí, no, bueno, he padecido de muchas cosas, pero no. O sea, ¿ves el reto y como el Chicharito, miedo no? Miedo no, todo obviamente. Miedo. No, la verdad es que quien diga que no tiene miedo probablemente mienta. El tema es... Como dice el presidente, tengo miedo, pero no soy cobarde. La actitud frente al miedo. Eso es lo que nos distingue. ¿Cómo vamos a pararnos frente al miedo? Te va a inmovilizar, vas a arrojarte, vas a actuar, vas a mantener un control sobre tus emociones para ir hacia adelante. Entonces, con todos estos retos que tenemos, con los intereses que se pueden mover en contra de quienes promovemos un cambio real y estructural, pues no hay que ser más que valientes, consistentes y al final pienso que lo mejor que podemos hacer es hacer una política abierta con el pueblo. ¿Y no te cansa? ¿No te va a cansar esto? Ya llevo 100 años atrás, ¿crees que lo vamos a poder cambiar? Sí, lo vamos a cambiar. Eso va a ser historia, nos vas a ver muy bien. Nos vas a ver muy bien. Yo pienso que alguna vez lo reflexioné contigo. Decías con razón, esta segunda gran oleada del morenismo va a llegar en Coahuila, porque va a ser la conclusión. También va a llegar en un momento donde esté muy avanzado este segundo gobierno, que esperemos así sea, no tengo la duda que así será, que va a tener Morena, y nos va a llegar la oportunidad, porque así nos gusta un poco Coahuila, ir un poco despacio. Despacio pero seguro. Te quiero agradecer mucho, Luis Fernando, por este espacio este tiempo que le das al soberano. Esta es tu casa.
y estamos seguros de que la transformación llegará más temprano que tarde a Coahuila. Y aquí lo dijimos bien, ganar Torreón es ganar el norte, y Coahuila, como siempre ha sido, será el bastión que dé este segundo aire a la transformación. Así lo fue en la Revolución, no será la excepción que la cuarta transformación de la vida pública tenga Coahuila como su gran norte. Gracias a las personas que sintonizaron esta entrevista. Partan y recompartan este video para que más personas conozcan y sepan la historia ejemplar de un dirigente excepcional de Coahuila, territorio aún sin liberar, pero que pronto llegará. Gracias a Luis Fernando, gracias al equipo de producción. Gracias, jóvenes. Y a todas las personas que sintonizan El Soberano. Mi nombre es Antonio Atolini, ya saben, como Atole pero con doble T. Y nos vemos en la que sigue.